Y como siempre les saludo con mucho entusiasmo aquí en este horizonte de noticias, ya en un jueves en una semana en la que ha habido muchos eventos importantes, hoy se suma uno que se me hace fundamental. Fíjense ustedes, el presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamado a la infantería de marina en su país para concentrarse en estar preparados para la guerra y las capacidades de combate, manteniendo un alto nivel de preparación, según se divulga hace unas cuantas horas a través de la agencia de noticias estatal en China, la agencia Xinhua. El presidente Xi realizó una inspección de efectivos del Ejército Popular de Liberación de Chaozhou, que es la ciudad en una provincia en la zona de Guangdong, haciendo énfasis en la necesidad de convertir a la infantería en una tropa élite. Pide crecientes esfuerzos para progresar en cuanto a la transformación de la fuerza y mejorar sus capacidades de combate para crear una tropa poderosa con soldados expertos en la batalla que se conduzca de forma integrada y versátil en la operación, rápida en la respuesta y con capacidad para luchar en todo tipo de condiciones. Esta visita a los cuarteles por el presidente de China se ha dado en momentos en los que la rispidez y las tensiones entre Beijing y Washington se encuentran en el punto más álgido en las últimas décadas. El presidente de China hace este llamado, que no lo hizo discreto, lo hizo y se difundió ante el mundo. No fue un llamado de corte local, óiganme ustedes solamente. Fue un llamado de corte, óiganme ustedes para que me oiga el mundo. Esto es para mí, el punto más alto hasta este momento de la rispidez en la relación entre Estados Unidos y China. Hace 3, 4 semanas, tal vez 5, no habíamos escuchado nada de China, nada, y poco de los Estados Unidos. La pandemia vino a enfriar las cosas, pero también las vino a alejar, y aquí nos estamos dando cuenta que las posiciones hoy están más alejadas entre el presidente Trump y el presidente Xi. No ha habido, hasta donde sabemos, ningún tipo de contacto que pudiera entre los dos países verse, que hubiera en ellos un puente de comunicación. La pandemia puso espacio y el espacio ahora se está llenando con este tipo de declaraciones. Veo que del lado de los Estados Unidos, forzosamente, ante este anuncio, tendrá que venir alguna forma de respuesta. Tiene que venir alguna forma de respuesta, no cabe duda. Claro, se están haciendo cada vez más críticas las condiciones. Por ejemplo, fíjense, en Corea del Norte, un lugar del que poco sabemos. Bueno, el presidente Kim Jong-un, o el líder coreano Kim Jong-un, le está pidiendo a los maestros en Corea del Norte que cultiven ellos su propia comida. Papas, por ejemplo. Y los maestros están ahora dedicando más tiempo al cultivo de su propia alimentación que a la propia educación. Les ofrece una disculpa. He visto al presidente Kim Jong-un, nunca le había visto un lado humilde o de arrepentimiento o de docilidad, y ahora los mensajes que le da al pueblo de Corea del Norte es perdón por la crisis, perdón por la escasez, perdón por el hambre, perdón. Un régimen que está siendo fuertemente apoyado históricamente por China y que ahora aparentemente se le ve en una situación un tanto diferente. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, ante la presentación de un misil de 4 cabezas, de 4 ojivas, que fue presentado en un desfile especial por el régimen del presidente Kim,
El presidente de los Estados Unidos lo minimizó, haciendo sentir que esto realmente para los Estados Unidos no representaba ningún tipo de amenaza. Hay que decir también que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo pone otra banderilla que creo que es una de mucha atención en el mundo. Dice Pompeo que es momento de que la Organización de Estados Americanos se enfrente a los regímenes de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Y con ello, Pompeo informó que participará en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para promover esto que le da un carácter de un órgano continental, la Organización de Estados Americanos, pero bajo la óptica de los Estados Unidos. Si el señor Pompeo lo que está asegurando es que la OEA debe enfrentar a estos regímenes del eje bolivariano del siglo XXI, Cuba, Venezuela y Nicaragua, estamos hablando del régimen de lo que queda de Raúl Castro, de Daniel Ortega Saavedra y, por supuesto, de Nicolás Maduro. Y ese llamado a la definición se tendrá que ver pronto, tan pronto como el 20 y 21 de octubre, en donde la reunión de la Organización de Estados Americanos no será presencial, será por la vía remota, y ahí se espera, más bien se teme, que el secretario de Estado norteamericano sea mucho más específico en lo que se refiere al hablar de más presión a este tipo de regímenes. Podría incluso, y es pregunta, implicar algún movimiento de carácter militar. Bueno, esa pregunta deberá tener, por supuesto, muchas respuestas. Hay algunos reportes preocupantes de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que habla de que en el caso de México, sin haber pedido más prestado, va a llegar hacia finales del 2020 a una deuda dentro de su Producto Interno Bruto que representará al 65% de todo el Producto Interno Bruto que estará realizando México en los siguientes años. Bueno, por lo pronto en el siguiente. Nada más que hay un problema. El Producto Interno Bruto es negativo y la escala de valor de la deuda va en proporción a la producción. Si la producción va a ser negativa de 9 y picos o de 10 y picos, o sea, de 2 dígitos, esto querrá decir que vendría con ello una escalada en la que la deuda externa de México, en términos reales, podría crecer exponencialmente en el 2021, 2022, 2023, 2024. Es decir, todo el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está obstinado en no hacer un programa de emergencia para atender la pandemia, para la recuperación de las empresas, pues ahora se viene esto encima, y así como se queja el Fondo Monetario Internacional de gasto excesivo en el gobierno de Brasil, se queja el Fondo Monetario Internacional de una falta de inversión de la proporción del Producto Interno Bruto en la consecución de créditos que el Fondo Monetario Internacional podría otorgarle a México para rescatar a la economía mexicana, que va a pasar por una enorme, enorme dificultad. Hay también algunas condiciones que pienso son importantes. Por ejemplo, en el caso de México, ya es un desfiguro lo que está sucediendo con el partido en el poder, con Morena. Porfirio Muñoz Ledo denuncia a Mario Delgado ante la Fiscalía General de la República por delitos electorales, por presunto uso indebido de recursos públicos para lograr ventaja en la carrera por la dirigencia de Morena. Y un día antes de la presentación de ese recurso ante la Fiscalía, Porfirio Muñoz Ledo sugirió que la campaña de Mario Delgado, el contrincante para dirigir Morena, hoy líder en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, de la fracción de Morena, dice Porfirio, este hombre, Mario, podría haber incluso utilizado recursos de la delincuencia organizada para financiar sus pretensiones de llegar a ser presidente de Morena. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores, dice que no habrá parlamento abierto para analizar
la minuta sobre la extinción de los 109 fideicomisos públicos, cuya orden de extinguirse fuera dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo la obsecuencia de un Congreso a modo. Hoy, de hecho, Frena convocó para una manifestación frente a las oficinas del Senado para protestar por esta extinción de los fideicomisos, y es un siguiente movimiento dentro de la estrategia de este Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador para empezar a ir a diferentes dependencias gubernamentales, no forzosamente del Ejecutivo, en este caso del Poder Legislativo, para decirle al Senado, no queremos esto. La extinción de los fideicomisos es, de hecho, y se acusa como un robo. Y hablando de eso, también Margarita Zavala pone el dedo en la llaga, acusa a un magistrado de haberse excedido en sus facultades luego de que propuso confirmar la negativa de registro al grupo político que Margarita quiere hacer partido político, que es este grupo de México Libre. Y ante esta negativa, Margarita irá seguramente a otro tipo de instancias y desafortunadamente, así como en esta instancia o en otras, en las presuntas faltas a la ley por parte de el equipo político de Morena o por el gobierno del presidente López Obrador, a veces lo único que queda es el recurso de hacerlo a nivel internacional, de que el exterior sea el que desafortunadamente tenga que, ahí se van a tener que dirimir muchos de los problemas de México ante la intransigencia de un gobierno, el de López Obrador, que ya se ha quedado, bueno, él tiene el poder ejecutivo, con el poder legislativo, con el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las instancias que en otro tiempo eran autónomas, ahora dependen del presidente, y con las instancias electorales, aparte de comisiones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Prácticamente todo ya está dominado por el presidente de México. Hay muchos intentos que se están haciendo del lado del gobierno federal para centralizar a la economía, para no darle juego a la iniciativa privada, para no abrir las cartas que le pudieran dar a México alternativas de energías limpias. Y el día de ayer, Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos, asegura y sigue insistiendo que ya empezó a repuntar la producción de crudo, que inició una etapa de producción de 1.908.000 barriles diarios para finales de 2020. Es la propuesta que tiene, una propuesta que no sabemos en dónde esté avalada, porque los yacimientos potenciales que a través de las rondas de negociación se habían abierto para la posibilidad de que Petróleos Mexicanos hiciera algunas exploraciones y por ende perforaciones, no hay dinero para hacerlas y no sabemos de dónde saca este hombre esta idea de que la producción pudiera crecer. Lo desearíamos, pero no le vemos por dónde la producción pudiera crecer en nuestro país a través de la estructura propia de Petróleos Mexicanos. También una nota sutil, y me regreso a los Estados Unidos, y tiene que ver con la familia Trump. Resulta que Melania, la primera dama de los Estados Unidos, informó que su hijo Barron Trump, tuvo COVID, tuvo el virus del COVID. ¿Por qué lo hace Melania el anuncio? Pues es muy sencillo. Melania hace el anuncio de que su hijo tiene COVID, su hijo Barron, por una razón muy simple. Si el anuncio de que Barron tiene COVID o tuvo COVID y ya se está atendiendo, lo hubiera hecho el presidente Trump, todo el pueblo norteamericano automáticamente lo que hubiera pensado es, pues se lo pegó el papá, se lo pegó Donald Trump. Esto lo podría ver cualquiera. Si el anuncio lo hace Melania, con toda la intención, se hace así
para que no pudiera sugerirse la idea, si lo anunciara el presidente Trump, de que el presidente fue el agente patógeno que contaminó a su familia. Y lo hacen con mucha sagacidad, ¿eh? El anuncio lo hace ella y no él, para que no le carguen a él incluso ese problema que se convertiría, por supuesto, de un problema de salud en su familia, en un problema político, porque todo lo que toca el presidente Trump ahora pues tiene un sentido estrictamente político. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, anunció toque de queda en 9 ciudades de Francia, en lo que Alemania está imponiendo otra vez restricciones para combatir el aumento de contagios por coronavirus y buscar con esto evitar una cuarentena en todos los Länders, en todos los estados de Alemania. Mientras tanto, en Cataluña se cierran bares y restaurantes, y Europa, toda Europa, está mucho más que preocupada por este repunte y porque en este repunte del coronavirus, como infección, como pandemia, pues por supuesto que estaría paralizándose de manera exactamente contrapuesta la economía de Europa. Y pues también decir, antes de terminar con este reporte, que Donald Trump habló a las mujeres de los suburbios y les dijo: yo les voy a pedir a ustedes un favor, quiéranme, porque yo he sido el único que ha salvado a sus malditos barrios, your damn slums, a sus malditos barrios, con ley y una política de orden. Quiéranme, les convengo, les dice a las mujeres de las barriadas en los cinturones de miseria de las principales ciudades en los Estados Unidos. Así es como veo en este momento las cosas, en este horizonte de noticias. Poco a poco empiezo a sentir que soplan vientos y se oyen los sonidos muy contundentes de lo que pudiera ser los tambores de la guerra. ¿Podría ser? Bueno, la pregunta está en el aire, pero por lo pronto el llamado de Xi Jinping a la infantería en su país para que se adiestren y tengan las mejores condiciones para ser el mejor ejército del mundo y sepan y tengan la capacidad de reacción en cualquier tipo de circunstancia, se me hace que no es, por supuesto, un anuncio que se da por casualidad. Se da con toda la intencionalidad de que el mundo sepa que China está lista para lo que sea. Gracias por estar con nosotros en este horizonte de noticias y, por supuesto, les invito en unos minutos más a que estén conmigo en la primera edición Central FM Equilibrio, transmitiendo a 145 ciudades en el continente americano y por centralfmonline.com a todo el mundo. Gracias como siempre por estar aquí.